Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. ¿Cuántos son libres esta noche para gozarse? Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para que se oiga todo el mundo diciendo: libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yeah, yo soy libre. ¿Para qué, mi hermano? Para cantar, para danzar, para gozar. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. A ver, dilo, yo he vencido. Yo he vencido al enemigo por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Ahora sí lo crees, cántalo. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yeah, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Una vez más, sigo fuerte. Libre, libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. ¡Vamos! ¡Woo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. Él es el poder.
poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. ¿Alguien puede gritar de júbilo? Una canción que cantamos en toda Latinoamérica. Dice así. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. ¿Cuántos tienen un Dios todopoderoso? Las palmas aquí. ¡Hey! ¿Alguien puede usar sus pies? ¡Arriba! A ver si se recuerda de esta canción. ¡Vamos! Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero danzar, 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 danzar. Arriba. Quiero danzar, 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 danzar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero gritar. Gritar. Quiero gritar, 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 gritar. ¡Vamos, metale! Quiero cantar, 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 cantar. Arriba. Quiero danzar, 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 danzar. Quiero gritar, gritar, gritar. Quiero gritar, gritar, gritar. Yo quiero gritar. Bueno, hermanos, después de haber exaltado a nuestro Dios por nuestras alabanzas, quería contarles que esta semana que pasó 6 personas se entregaron a Cristo
Les voy a pasar los nombres para que cada uno de ustedes los esté anotando en sus hogares y estemos orando por ellos. Los nombres son Juana, Florencia, Valeria, Kiara, Antonella y Franco. Así que vamos a estar orando por ellos, cada uno de nuestros hogares, ¿no es cierto? Es muy importante la oración. Como dice Santiago, vamos a leer unos versículos, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrancada por el viento y echada de una parte a otra. Como dice la palabra del Señor, hermanos, en nuestras casas cuando estemos orando, oremos con fe, que es la clave del éxito, la clave de que el Señor conteste nuestras oraciones, es la fe. Nunca se olvide, hermanos, que nuestra fe, si fuera como un grano de mostaza, movería montañas. Así que si por ahí estos momentos difíciles estamos con nuestra fe está decayendo, pidámosle al Señor que aumente nuestra fe. Y no nos olvidemos de orar por estos hermanos. También han pedido una oración especial, también les pido que lo anoten, por Mario y Carlos. También vamos a estar orando por estos dos varones, que el Señor esté poniendo su mano sobre cada una de sus vidas. Y así orando unos por otros, como dice la palabra del Señor, que el Señor nos fortalezca en todo momento. Vamos ahora a pasar un momento de adoración. Vamos a adorar a nuestro Dios. Vamos ahí donde estamos cada uno en nuestros hogares. Vamos a entrar en su presencia, vamos a sumergirnos en su espíritu, como dicen las alabanzas. Vamos a dejarles a Él todas nuestras cargas y dejar que su Espíritu Santo fluya a través de nosotros, que su Espíritu Santo lleve todas nuestras cargas, toda nuestra angustia, ¿no es cierto?, que podamos tener cada uno en nuestras luchas, en nuestros hogares. Dejemos que el Señor obre a través de las alabanzas. Que el Señor les bendiga y continuamos alabando al Señor. Si acaso ya no vuelves tal vez, recuerda lo que te dije ayer. Tus ojos yo nunca olvidaré. Cuando de niño yo te formé, cuando a la luna yo te llevé y en la tormenta yo te cuidé. Aunque lejos te haya así y se apague tu amor, mi amor siempre incansable luchará a tu favor. Y si niegas mi existencia, lo que yo siento por vos, el lucero de este cielo te dirá que aquí estoy yo. Te dirá que soy tan cierto como lo es tu corazón, como el color de la sangre. Si acaso ya no vuelves tal vez, no olvides que siempre yo te amé. Mi vida yo por ti entregué. Fue por este amor que callé. El reino de mi padre dejé y en busca de tu amor yo zarpé.
aquí estaré. Vuélvete a mí, te esperaré. Aunque lejos te haya sido y se apague tu amor, mi amor siempre incansable luchará a tu favor. Y si niegas mi existencia, lo que yo siento por vos, el lucero de este cielo te dirá que aquí estoy yo, te dirá que soy tan cierto como lo es tu corazón, como el color de la sangre que por ti se derramó, como el amor de aquel padre que su hijo entregó, como lo es esta canción que en silencio canto yo. Conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu.
Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Hazlo. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Encontramos un domingo más para poder compartir de la palabra de Dios. Espero que hayan tenido una linda semana, que Dios haya estado bendiciendo sus hogares, seguramente proveyendo todo lo necesario. Nuestras oraciones han estado con la iglesia, igualmente qué bueno que es que la iglesia esté orando los unos por los otros, como dice la palabra de Dios. En este domingo vamos a estar viendo en Primera de Reyes, la palabra del Señor, en los capítulos 16, 17, 18, vamos a estar viendo una historia fascinante de parte del Señor que nos trae de este gran hombre que fue Elías, este siervo de Dios, ¿no es cierto?, este profeta que tantos milagros hizo, tantas cosas maravillosas. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre la sequía que hubo en aquel entonces y la fe del profeta. Antes de todo vamos a estar viendo ahí en el versículo 17:1, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años sin mi palabra. Eso era lo que estaba sucediendo, ¿no es cierto? No habrá lluvia ni rocío, va a haber, ¿no es cierto?, un periodo de sequía en la tierra, lo que él estaba diciendo al rey en este momento. Vamos a ver un poco también cómo habla de Acab, para que podamos conocer un poco de este rey. En el versículo 31, ¿no es cierto?, nos habla de Acab y nos dice: porque este hombre le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Bueno, acá tenemos un poco de este hombre, ¿no es cierto?, de este rey Acab, que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, sirviendo, ¿no es cierto?, adorando a otros dioses, casándose con esta mujer de los Sidonios. Dice que ofrecían sacrificio en aquel entonces, habían sacrificios humanos, de niños. Por ello que la palabra dice que él hizo lo malo ante los ojos de Dios más que todos los que reinaron antes de él. O sea, él ya sobrepasó todos los límites con la maldad, entonces hacía pecar al pueblo en aquel entonces, levantando estos sitios altos, ¿no es cierto?, de adoración a Baal, a Cera, en aquel tiempo. Por ello que la palabra dice que, bueno, este verdaderamente fue un hombre malo, pero vamos a volver a nuestro pasaje en el 17. Primero vamos a conocer un poco del profeta de Dios. Su nombre significa mi Dios es Yahvé,
mi Dios es Jehová, ¿no es cierto? O también es un siervo de Jehová. El significado del profeta Elías, su nombre. Tenemos a estos dos hombres, acá una persona que se dedicó a hacer lo malo ante los ojos de Dios, y aparece en escena Elías con un mensaje contundente para acá en aquel entonces. En Santiago 5:17 nos dice la palabra que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra, pero oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿No es cierto? Esto dice la palabra ahí en Santiago. Era una persona como cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Lo decía el apóstol en aquel tiempo. Se hablaba de eso, de que era una persona con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, con nuestros altibajos muchas veces, pero era un hombre de fe, un hombre que verdaderamente le creía a Dios, y él estaba convencido cuando Dios decía una palabra, que esa palabra se iba a cumplir. Y este era uno de los casos donde podemos ver expuesta la fe de Elías en estas palabras que Dios le había dado. Sus palabras, ¿no es cierto? Sus fuertes palabras en el 7: vive Jehová Dios, en cuya presencia estoy. Es muy fuerte esta palabra, ¿no es cierto? Vive Jehová Dios, en cuya presencia estoy. Qué hermoso que es poder meditar en esto. Qué hermoso es poder sentir estas palabras en nuestros corazones, en nuestras vidas, como hijos de Dios, que nosotros podamos habitar y estar en la presencia de Dios todos nuestros días. Vamos a poder comprender y ver muchas cosas que Dios tiene, muchas cosas que Dios quiere hacer con su iglesia, muchas cosas que Dios quiere hacer en este mundo, en las personas que no conocen a Cristo, muchas cosas que quiere hacer en los hogares, en nuestras vidas, con nuestra familia. Tratando de ser de esta manera, tratando de imitar a este hombre, que nosotros podamos decir todos los días de nuestra vida: en cuya presencia estoy. Que nosotros podamos estar en la presencia de Jehová nuestro Dios, que podamos tener estos mismos pensamientos. Esa era una de, ¿no es cierto?, de sus palabras fuertes, y su convicción en sus palabras, ¿no es cierto?, nos habla de que no va a haber lluvia ni rocío ese año, sino por mi palabra. Dice: en cuya presencia estoy, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. 17:1. Él sabía lo que le había dicho Dios, y a través de sus palabras, que iban a ser el mensaje que Dios le iba a dar, no iba a llover. Así que por más que vinieran otros a hablar en el nombre de Dios, no iba a pasar. Solamente iba a pasar cuando él lo dijera, y que Dios le avisara, ¿no es cierto?, para que él pudiera decir que iba a llover. Entonces esto nos denota que él era fuerte en sus palabras. Dijo: bueno, acá va a llover cuando yo lo diga, en pocas palabras. A partir de ese momento hubo una gran sequía en la tierra y hubo mucho hambre, ¿no es cierto? A raíz de la sequía, las plantaciones y todo aquello no fueron, ¿no es cierto?, no salieron, entonces se acababa el grano que estaba acumulado, y luego venía el hambre sobre la tierra. Fueron años, no fueron meses de sequía, sino fueron unos años donde seguramente fue muy difícil. Y en este recorrer de estos años, ¿no es cierto?, se crea un descontento de parte del rey, de su mujer, con Elías, a tal punto de quererlo perseguir, de quererlo encontrar y matarlo por las palabras que había dicho, porque a través de esas palabras estaba sufriendo todo el pueblo en aquel entonces. Estaban muy enojados, pero esto era lo que Dios tenía para ellos en aquel entonces. Acá buscaba a Elías para matarle por el mal que había ocasionado su palabra en ese momento. Vemos ahí después Elías, hay unos milagros, está la otra parte por los profetas de Baal, donde vemos el carácter de Elías, ¿no es cierto?, fuerte, pero también vemos momentos de Elías de debilidad, cuando él escapa y se quiere
esconder, ¿no es cierto? Y ya muchas veces llegó a decir que para qué había nacido. Por eso es que la palabra en Santiago nos hablaba que era una persona semejante a nosotros, con pasiones semejantes a nosotros. Por ahí cuando estamos con nuestro carácter, nuestro ánimo alto, por ahí estamos más abajo. Por eso es tan importante la oración y tener en cuenta estas palabras en cuya presencia estoy, tratar de estar siempre en la presencia de Dios, que es lo único que nos va a librar, ¿no es cierto?, de nuestros temores, de los momentos difíciles, de las situaciones difíciles. Acá se estaba viviendo una situación complicada. Seguramente él estaba un poco asustado, ¿no es cierto?, y en cualquier momento lo iban a buscar, lo querían matar, lo querían perseguir. Vamos a ir al capítulo 18:41. Y la palabra del Señor nos dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come, bebe, porque una lluvia grande se oye. Luego, ¿no es cierto?, Dios le avisa a Elías. Elías dice a Acab: come y ve, porque una lluvia se aproxima. Si podemos ver en el 18, en el mismo 18:1, pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Esas fueron las palabras de Dios a Elías. Él tenía que mostrarse ante el rey y decirle que iba a llover. Me imagino a Elías, ¿no es cierto?, pensando: me buscan para matarme. Es difícil, pero él obedecía. Entonces después, si usted lee el relato, él va, ¿no es cierto?, y se encuentra, y nos encontramos en este momento cuando él se encuentra con Acab. Y le dice estas palabras. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come, bebe, porque una lluvia grande se oye. Él estaba convencido de la palabra de Dios. La palabra de Dios le dice que iba a llover, entonces él va y le dice: bueno, quédate tranquilo, anda, come, hace tus cosas, porque se aproxima una lluvia. Tenemos un Elías convencido, ya que Dios le había dicho que iba a llover. Pero era necesario ir al monte. Y luego en el versículo que sigue dice que Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Era necesario. Dios le había dicho que iba a llover. Tenía esa palabra de parte de Dios, pero no sabía. Ahí pasaron los días, pasaron seguramente la semana, los meses, y esperando esta lluvia. Entonces era necesario ir a clamar, ir a pedir, ir ante Dios, para recibir la respuesta, ¿no es cierto?, final de cuándo iba a llover. Nosotros muchas veces esperamos cosas, Dios nos ha prometido a través de su palabra, a través del conocimiento que nosotros tenemos de su palabra, sabemos de las promesas de Dios. Y muchas veces esperamos tiempos necesarios, tiempos que Dios pone en nuestra vida, que son necesarios para que se cumplan las promesas de Dios. Y muchas veces pasa el tiempo, pero lo que se tiene que mantener firme es nuestra fe, en que nosotros hemos creído. Entonces, si nosotros hemos creído en la voz de Dios, sabemos que sus promesas se van a cumplir en cada uno de nosotros. Eso es lo que tenía en claro Elías. Si Dios le había dicho algo, si Dios le había dicho que iba a llover, iba a llover. Eso era lo que iba a pasar. Entonces podemos ver que él no se quedó, ¿no es cierto?, sentado esperando a ver cuándo llegaba la lluvia. Es como cuando nosotros necesitamos, queremos andar en bicicleta, un ejemplo, ¿no es cierto? Está la bicicleta, tenemos la bicicleta y luego para que esa bicicleta funcione tenemos que levantarnos, subirnos y empezar a pedalear, y vamos a llegar a donde nosotros nos hemos propuesto. Es necesario que la fe se active, es necesario que nosotros activemos esa fe, y la única forma es subir al monte, como dice, estar cerca de la presencia de Dios, encontrarnos con el Señor para poder escuchar la voz de Él. Él seguramente va a cumplir todo lo que está en nuestro corazón, todo lo que está en su corazón,
todo lo que usted desea, todo lo que usted anhela, ¿no es cierto? Dios lo va a cumplir, pero hay un tiempo, ¿no es cierto?, necesario por parte de Dios, y otra cosa es que nosotros tenemos que estar en la presencia de Él para poder escuchar su voz. Seguramente la respuesta a algunas situaciones que podamos estar viviendo, momentos, dificultades, seguramente la respuesta está pronta. Lo vamos a ver reflejado acá en lo que estamos nosotros leyendo. Dice que Dios, pero era necesario ir al monte, estar a solas con Dios y clamar por esa lluvia prometida ahí en el versículo 42 que acabamos de leer. Dice que él subió al monte y se inclinó y puso su cabeza en sus rodillas y empezó a orar, a pedirle a Dios. Postrándose en tierra, puso su rostro en las rodillas. La oración del profeta era definida. Vamos a ir ahora a una parte de la oración. Era una oración definida. ¿Por qué? Porque el profeta estaba viviendo muchos momentos difíciles. Había pasado con que en este momento ya lo andaban buscando para matarlo. Lo ve usted más adelante cuando lee, cuando llega el rey a hablar con la reina y le cuenta lo de los profetas. Se enojaron mucho y dice, bueno, hay que matarlo. Esta mujer, ¿no es cierto?, que dicen sus palabras, así no me hagan a mí, yo quiero ver muerto a Elías. Entonces estaba pasando un momento difícil, entonces en su cabeza, en su corazón deben haber pasado muchas cosas, pero lo más importante en este momento era el tema de la sequía y era la lluvia que Dios iba a mandar. Era la palabra que Dios le había dicho que iba a llover. Entonces él deja todo seguramente en segundo plano y su oración y su petición iban elevados a una sola cosa, que era la lluvia. Él necesitaba muchas cosas y eran cosas por las que había que pedir a Dios. Ahora bien, el profeta tenía un deseo. Él deseaba en ese momento que lloviera y su fe estaba enfocada en eso. Necesitaba muchas cosas seguramente, pero su petición era en este momento por la lluvia. Esto nos enseña que debemos enfocarnos en las cosas que realmente son necesarias. Todos esos propósitos de Dios que requieren de hombres y mujeres en una fe inquebrantable. Es necesario que nosotros no perdamos el enfoque en lo necesario. Dios, ¿no es cierto?, va a valerse de hombres y mujeres que estén dispuestos a servirles, que estén dispuestos a la obra de Dios. Elías, su clamor no era por su vida en ese momento, su clamor no era por el momento que estaba sucediendo en aquel entonces, sino que su clamor era por lo que Dios le había prometido, que iba a llover. Entonces él va y pide por esta lluvia y lo podemos seguir la palabra donde nos dice, versículo 43, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Llevaba a su criado, este muchacho, ¿no es cierto?, él estaba orando, pidiendo a Dios, pidiendo la respuesta, buscando la respuesta a su oración específica que tenía en ese momento, que era por la lluvia que necesitaba, esa lluvia que Dios había prometido, y manda a este muchacho para que mire, y él va y mira, nada, no hay absolutamente nada. ¿Cuántas veces en la vida del cristiano, muchas veces pasan estas cosas, donde nosotros estamos orando, donde nosotros estamos buscando, donde nosotros hemos buscado la presencia de Dios, y necesitamos algo y vemos al horizonte como que no aparece, como que no está. Esto seguramente es lo que le llevó a este muchacho la respuesta a Elías. Nada, no hay nada. Él seguramente seguía orando porque era necesario que su petición estuviera con Dios. No se distraía por ninguna otra cosa, ni siquiera por ir a mirar. Él estaba orando y clamando a su Dios. Y le dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces.
Entonces me imagino en estas veces, estas 7 veces, bueno, le dice, bueno, ve 7 veces para arriba. Y fue una vez, su criado seguramente miraba y no había nada, y volvía y le decía, no hay nada, no hay nada. Y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6. ¿Cuántas veces en nuestra vida, cuántas veces nos pasa que nosotros pedimos por algo, pedimos por alguien, está nuestra petición delante de Dios, y vamos una vez, y vamos 2 veces, y vamos 3 veces, y vamos muchas veces, y no vemos la respuesta a nuestra petición, a nuestras oraciones. La palabra nos enseña que nosotros tenemos que ir reiteradas veces y mirar y ver lo que Dios tiene para nosotros. Reiteradas veces en oración, reiteradas veces inclinados y postrados delante de la presencia de Dios, esperando lo que está en nuestro corazón. Dios lo conoce, Dios sabe, y seguro va a haber una 7ª. Dice la palabra del Señor, a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de una mano de un hombre. Esta fue la respuesta de parte de este muchacho para Elías. Imagínense ustedes, esperaban una lluvia, esperaban que lloviera sobre la faz de la tierra, y lo único que podía ver era una pequeña nube como la palma de una mano. Uno diría, cuando ve una pequeña nube, es imposible, esa nube se la lleva el viento, no pasa nada, pero eso era todo lo que necesitaba Elías en ese momento. Esa era la respuesta de Dios. Él sabía que Dios, a través de esa pequeña nube, iba a traer agua a cántaro a ese lugar. Luego lo vemos reflejado, ¿no es cierto?, en las palabras de Elías. Pero quedémonos en esta imagen, en esta pequeña imagen, en este pequeño momento donde vemos a este muchacho diciéndole a Elías, a su señor, veo solamente una nube pequeñita como la palma de una mano que viene por allá lejos. Entonces las palabras de Elías, y él le dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Ella sabía que se venía una gran lluvia, y Dios a través de esa pequeña nube le había mostrado. Esa era la respuesta que necesitaba Elías en ese entonces. Dios le mostró esta pequeña nube y él sabía lo que iba a hacer Dios en ese momento. Esto es confiar plenamente en Dios. Él sabía que de esa pequeña nube Dios iba a hacer grandes cosas. Así, cuando nosotros estamos orando, cuando usted está orando, cuando está pidiendo algo, aunque sea muy pequeño lo que usted esté viendo, seguramente Dios va a hacer grandes cosas con eso que Dios le ha puesto en su corazón. Él estaba convencido de lo que Dios iba a hacer. Él tenía una fe enorme, inquebrantable, ¿no es cierto?, delante de la presencia de Dios. Él sabía que Dios le había dicho que iba a llover, y él estaba seguro que iba a llover. Solamente necesitaba ver esta pequeña nube. Esta es la 7ª vez, y dice, yo veo una pequeña nube. Con esto bastaba para Elías. Y él dijo, va a llover. Y así la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros, Dios va a hacer, Dios te va a dar, Dios te va a sanar, Dios te va a liberar de los problemas, Dios te va a sacar adelante. Hay un propósito importante de Dios para cada uno de nosotros. Hay un propósito que se debe de cumplir. Hay cosas muchas veces que son más importantes que todas esas cosas que están en nuestro corazón, en nuestra alma. Busquemos las cosas más importantes. Subamos al monte, postrémonos delante de la presencia de Dios. Y yo sé que Dios nos va a mostrar cosas grandes y maravillosas, así como este mensaje, ¿no es cierto?, que Dios tenía a Elías para Acab.
este mensaje difícil porque no iba a llover, iba a ser perseguido y no iban a quererlo, hubo sequía. Después, cuando él tuvo que ir y demostrar el poder de Dios, lo hizo delante de los profetas de Baal, un hombre inquebrantable, ¿no es cierto? Pero en algunos momentos decaía, y lo vemos que se fue y se escondió. Esto no es nada diferente a lo que somos cada uno de nosotros. Muchas veces nos encontramos en esta situación, pero hubieron pocos como Elías en la Biblia, muy pocos. Y Dios quiere hacer muchas cosas con sus hijos. Dios aún hoy en día dice su palabra: mayores cosas que estas haré, dijo el Señor Jesucristo. Es solo tener fe, de que podamos creer que Dios tiene la respuesta a todos los problemas, que si hay enfermedad, estar convencido que Dios va a cumplir su palabra. Si tenemos problemas, sabemos que Dios va a cumplir su palabra. Estemos tranquilos, confiemos plenamente en Dios. Dios tiene la respuesta a todas nuestras dudas, a nuestros problemas, a nuestras aflicciones. Que Dios esté bendiciendo su vida, que Dios bendiga su hogar, que Dios pueda bendecirle grandemente, que esta palabra le haya servido para fortalecer su fe, para que podamos vivir de una manera distinta, creyéndole a Dios en todo momento, no desconfiando en ningún momento de lo que Dios va a hacer. Dios va a hacer grandes cosas con su pueblo, grandes cosas en nuestros hogares, en nuestras vidas. Pongamos nuestra mirada en las cosas importantes, y cuando vayamos a pedirle al Señor, saquemos todo aquellas cosas que están dando vuelta en nuestra vida. No seamos una lista delante de la presencia de Dios, sino pidamos por las cosas importantes, las que verdaderamente valen la pena, las que verdaderamente van a hacer que nosotros seamos diferentes a lo que es este mundo. Que Dios le bendiga, Dios bendiga su hogar, Dios bendiga su vida, y nos estamos viendo la próxima semana. Que Dios esté bendiciendo todo su trabajo y todo lo que usted está haciendo. Acuérdense en este próximo lunes poder estar orando. El próximo jueves vamos a estar mandándole el estudio de la palabra. Este jueves no lo pudimos hacer, pero el jueves que viene el pastor Luciano va a estar compartiendo una palabra con la iglesia. Queremos que ustedes puedan estar escuchando esta palabra, y el próximo domingo nos estaremos encontrando nuevamente para poder compartir de la palabra de Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga esta semana, que tengan una semana de bendición, y que nuestra fe sea una fe inquebrantable como era la fe de Elías en ese momento. Nos vemos, hasta la próxima. Yo navegaré en el océano del Espíritu, y allí adoraré al Dios de mi amor. Yo navegaré océano del Espíritu, y allí adoraré al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de gozo.
yo adoraré al Dios de mi vida, que me ha comprendido sin ninguna explicación. Yo adoraré al Dios de mi vida, que me ha comprendido sin ninguna explicación. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de gozo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de gozo. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Aleluya, así lo creemos, Señor. Espíritu